Exa FM y Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:5. Yo quiero agradecer muchísimo la gentil comparecencia de distinguidos ecuatorianos como el señor arquitecto don Fernando Carrión. Me gusta mucho que él se encuentre aquí por su alto margen de credibilidad social, al igual que ostenta la ciudadanía y el auditorio de este programa confianza y credibilidad en el general Bravo y en el periodista tenidos siempre verificados a través de la investigación, de la experiencia y de el testimonio firme y contundente que este momento el pueblo ecuatoriano nos está exigiendo a todos los actores, por lo menos de la investigación social, la investigación periodística, hablar claro, nítido y exigir una suerte de oxígeno respirable de esclarecimientos en cada uno de los elementos que nos han confundido en los últimos años y que ya no resiste la colectividad nacional. Hay una frustración generalizada. El señor presidente de la República intervino para definir cuál es su postura, para definir cuál es su angustia también. El presidente Moreno, un poco sin atinar réplicas o respuestas a determinados descuidos, los llamo en el mejor lenguaje, en un lenguaje que puede verificar la conciencia nacional. Él ha hecho todo lo posible, ha mencionado capítulos muy significativos de lo que conviene y corresponde esclarecer, investigar. Y él también, al igual que todos los ecuatorianos, confían en las instituciones y no pueden introducirse apersonándose en tareas que pertenecen a otras de la organización y poderes sociales. De la nación ecuatoriana, el presidente, sus aperturas y sus desesperos, si cabe el término, pero también algunas incongruencias que vale la pena explicarle al señor presidente con todo respeto, que está confundiendo muchas de las cosas que él nos comprometió esclarecer. Está él confundiendo como que ya están esclarecidas, simple y llanamente porque intervenciones como la de ayer aludían su empeño. Y claro, eso nos preocupa porque se nos hace casi imposible detectar en primera instancia qué persona puede habernos grabado. Todos tenemos alguna presunción, yo tengo la mía. Por supuesto, ventajosamente esa persona ya no está acá. La lealtad a lo que aquí se dice, la lealtad a lo que aquí se decide y la lealtad a la reserva que debe haber. Vamos con el otro contenido del señor presidente cuando hizo la conferencia. Los pilares de mi gestión, la suscripción de un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para investigar posibles hechos de corrupción en el país. He recibido oficialmente ya la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la ONU, que fue realizada a los proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador, que son la refinería estatal de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el terminal marítimo Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que decidí ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General. Todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. Ninguno de esos informes puede convertirse
del viernes he decidido presentar en la impunidad este atraco a los fondos públicos. No toleraremos las burlas. Reitero mi pedido al Consejo de la Judicatura para concretar la creación de fiscales y jueces nacionales, tanto para la lucha contra la corrupción como para combatir el crimen organizado. Una vez más, llamo a las autoridades a no cejar en la lucha contra el crimen de la corrupción. Por favor, escuchen el clamor de nuestros mandantes. Hoy, como ciudadano y presidente de la República, exhorto a la justicia, al sistema judicial de mi país, a no permitir más la impunidad. Empiecen con los 317 casos ya presentados. No los dejen en la impunidad, no los dejen en el olvido. Y que estos 5 casos que entrego hoy sean investigados hasta dar con los responsables y con los culpables. Se impone una barrida de fiscales, una barrida de jueces que han denotado en los últimos 12, 13 años un compromiso preestablecido con sus nominadores. En épocas en que el expresidente Rafael Correa dominaba todos los espacios en la institucionalidad ecuatoriana, le pregunto a Fernando, ¿cómo tendríamos que analizar este capítulo tan controversial de la historia ecuatoriana? Ya no tan discutible, más bien capítulo esclarecido, pero no contraatacado, si cabe el término. No ha habido sino excesos de paciencia de parte de instituciones, salvo los esfuerzos de la Contraloría General del Estado. Los fiscales no han colaborado con esas dimensiones de esclarecimiento. ¿Pero de qué estamos hablando en definitiva a este momento? El señor presidente de la República vino a aclarar que él muchísimas de decisión política para esclarecer estos asuntos, pero que él no puede intervenir en el resto de la institucionalidad. ¿Eso suena a disculpa o realmente les ha pegado mucho a la norma constitucional y que él juró respetar en primer lugar? Fernando Carrión, bienvenido, intelectual ecuatoriano. Estamos muy contentos con la presencia. En términos de investigación y de aspiraciones de la comunicación social del país, estamos comprometidos con este episodio, que no se esclarece, que se han vertido en esa proyección de esclarecer. Han contratado desde Naciones Unidas a una serie de empresas. El resultado es que estas empresas suman en 2.500 millones, para redondear, que no es el número y la cifra atinada, convalidada por apenas en 5 proyectos. Y creo que en toda la trama de contratación pública deben haber por cientos los contratos, cientos de contratos, por no decir miles de contratos. 2.450 millones se pagó en exceso en 5 proyectos, dicen las empresas contratadas no por el gobierno, sino por el organismo mayúsculo de la institucionalidad planetaria, las Naciones Unidas. 317 exfuncionarios tienen indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. Todos los casos reposan en la Fiscalía. El presidente exhortó al sistema judicial a no permitir más la impunidad. Solo puede el señor presidente, y apelo al conocimiento constitucional, de lo contrario tendríamos que hacer compartir a un
colaboran con la radio para que tengan la bondad de justificar. El presidente de la República guarda responsabilidad por otros organismos de las dimensiones como la Fiscalía General del Estado y como las Cortes, que censuran y castigan todo el sistema judicial, en definitiva los organismos de control, que unos más, otros menos, otros absolutamente ningún tipo de esfuerzo, sino lo que es una hipótesis certera, que ya no es hipótesis. Una trama organizada por el Correato que ubicó en sí para justificar el lleve, los robos, las deshonestidades, los excesos de pago en muchísimos proyectos que han sido contratados en la época en que lamentablemente, digo lamentablemente para nuestro país, caramba, dio la coincidencia de que hubo un dinero extra para la hacienda pública. El comercio exterior funcionó de otra manera. Nuestros productos de exportación, especialmente el petróleo, tuvo momentos de gran significación cuantitativa y entonces se aprovecharon de esto para planificar, dizque, una lista de obras con las que se buscaba cambiar la faz del país. Pero se enredaron y cayeron ellos mismos atormentados por su propia manera de todos los procesos y no auditarse entre ellos. Entonces todo era una hermandad institucional que disimulaba lo que este momento lamenta el país y cuánta falta nos hace tanto dinero que se han robado en sobreprecios fundamentalmente. Fernando, ten la bondad. ¿Qué hacemos en este instante, compañero? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a los amigos del panel y obviamente a la audiencia. Sí, bueno, yo creo que el país está atravesando por una situación bastante, que al menos en términos, ver una gran inestabilidad. Este rato tenemos un gobierno que ya ha transcurrido 38-40% de su tiempo para gobernar, y los resultados empiezan a pedirse, a demandarse por parte de la ciudadanía de forma muy acelerada. Hemos tenido 3 vicepresidentes, Gonzalo. Hemos tenido 4 ministros de Economía y Finanzas. Hemos tenido 3 ministros del Interior. Hemos tenido 2 cancilleres. Hemos tenido 2 ministros de Defensa, por poner algunos ejemplos. Esto nos muestra una erosión de la institucionalidad brutal, porque cuando uno llega a una función pública como esta, hasta sentarse por lo menos se le va unos 6 meses y, bueno, de acuerdo a esta situación, a los 6 meses ya lo están cambiando. Entonces, por un lado tenemos el Ejecutivo con esta situación, pero hemos tenido 4 fiscales, Gonzalo. Y no es el definitivo el que tenemos todavía. No se elige el fiscal que debería asumir ya la responsabilidad definitiva. Tenemos un contralor que tampoco es un contralor definitivo. Estamos en un proceso de reconstrucción de la Corte Constitucional que todavía no concluye, donde no hemos tenido su presencia en alrededor de 3 o 4 meses. La situación yo creo que es francamente preocupante con esta institucionalidad pública, con esta erosión de la institucionalidad pública. ¿Qué se puede hacer? A mí me da la impresión que la presencia del presidente el día de ayer en esta cadena nacional que tuvo, de alguna manera es una muestra de la situación de crisis que está viviendo el país,
principalmente yo diría por la cuestión económica, por eso una parte de su intervención se dirigió hacia ello, y que se intenta solventar a través de los precios, la eliminación de los subsidios de la gasolina, pero que está trayendo también su respectiva cola. Luego también es clarísimo que una de sus grandes ofertas fue el tema de la cirugía mayor, y que la verdad es que no se ve todavía cuestiones así absolutamente claras durante este tiempo. ¿A qué cirugía mayor nos obnubilamos o pensábamos de que ahora sí el señor presidente estaba decidido, de que él está en la idea de esclarecer cabalmente todo lo que ocurrió en la época de su ex compañero de partido o compañero de partido de Movimiento Macro, que ha gobernado el país durante tanto tiempo, un tiempo récord en la historia del Ecuador? Entonces, nos alegraron los primeros enunciados del señor presidente. El que vuelve a ratificar esta víspera está en la misma latitud, en la misma intencionalidad, o es que él a su retorno encuentra una sociedad muy preocupada porque nada ha ocurrido. Entonces él introduce el siguiente discurso el día de ayer, que conviene, sí, exactamente, que conviene escucharle. Señor presidente, tenga la bondad. Investigar posibles hechos de corrupción en el país. He recibido oficialmente ya la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la ONU, que fue realizado por Petroecuador, que son la refinería estatal de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el terminal marítimo Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. Ninguno de esos informes puede convertirse en sentencia o recuperación del dinero sin la participación de fiscales y jueces. La Fiscalía General, en la impunidad, este atraco a los fondos públicos. Es como que se encontró con este informe remitido por las empresas que Naciones Unidas, recién conocemos hace instantes, han contratado. Y así tiene que ser, pues no, un alto organismo no puede tener auditores como para que se pongan a investigar asuntos íntimos de un Estado. Naciones Unidas es un organismo mundial. Han hecho bien la contratación, aunque difieren con los resultados verificados por otro tipo de investigaciones, como las de los anteriores invitados. Se quedan cortos con los 2.450 millones que han pagado en exceso. Todo hay que hablar en potencia, en posibilidad. Estos resultados, pero pueden haber ámbitos que no han sido indagados adecuadamente. Las compañeras Gabriela Quiroz y Mónica Orozco, periodistas del diario El Comercio, nos entregan en la página 2 que todos pueden ejercitar una lectura global el resultado de estas investigaciones. Si estamos hablando de 2.500 millones solamente por estas obras, imagínense ustedes todo el álbum de contratación pública. ¿Qué cifra nos estará refiriendo en realidad, Fernando? Apenas 5 proyectos.
llamados Refinería de Esmeraldas. Vayan anotando, ciudadanos, para que conversen con los hijos de ustedes. Hoy es momento de valores familiares, y no solamente por los bolsonaros que puedan provenir en estas nuevas campañas electorales acá en el Ecuador. La refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca, la planta de gas natural bajo alto y el almacenamiento de Monteverde, del GLP. Solo de estos proyectos, enfatizo, le da mucha comodidad, dice el sentir, que se ha innovado 2.450 millones de dólares. Por eso les canta el pasillo celdas distintas a los comprometidos con estos episodios. Y en broma y en serio, tan frustrados estamos los ecuatorianos que hasta nos reímos ya anecdóticamente de estos episodios. Para nuestros hijos, nuestros nietos, que van a ser los que tengan que pagar. ¿Qué más puede el periodista alentar? Por eso les encargo a ustedes una propia dimensión de pareceres sobre lo que ha ocurrido en el país. Hasta este momento se descubren 2.450 millones de sobreprecios, de exceso de pagos en 5 proyectos que pertenecen exclusivamente al área hidrocarburífera. ¿Y de los otros? Cuando digo de los otros, Fernando, antes de dar la palabra a tus contertulios, ¿de qué debemos acordarnos en este momento como elementos de corrupción que presumimos y casi estamos seguros han operado en ámbitos donde se ha gastado miles de millones de dólares? Es el mismo partido. Y están los mismos burócratas y los mismos responsables de la administración pública están ejercitando nuevos convenios de disimulo o de contratación nueva o de concursos innovados, como que fueran otras administraciones, como que el pueblo ecuatoriano salió a las calles y destruyó todo lo ocurrido como en otras ocasiones. No pasó aquello. Heredaron de alguna manera, pero la matriz del disimulo ha predominado en los últimos años. Y eso es lo que molesta, porque le han hecho tonto al pueblo ecuatoriano. No a ti, no, nuestros abuelos, el mismísimo abuelo tuyo cargaría de odio y de coraje por la forma como nos han engañado. Antes hacían las cosas en montos insignificantes, y los intelectuales y la gente de valor, los valientes de la época, reaccionaban como tu abuelo y toda una generación de intelectuales ecuatorianos que se rebelaron ante realidades terribles. Entonces, ¿de qué estamos hablando este momento? ¿De un episodio de disimulo? ¿De qué estamos hablando? Ya no podemos ocultar, las cosas están allí y los perjuicios ya están alentados y convalidados por estudios de empresas que deben tener un prestigio para que hayan sido intermediarias de anhelos de las Naciones Unidas. Esto tiene que entender la colectividad, Fernando. A ver, la impresión que yo tengo es que se produjo una gran inflación de las denuncias sobre el tema de corrupción, donde prácticamente uno podría decir no quedaba títere con cabeza. Personales y en términos institucionales, desde la campaña electoral y principalmente en los primeros meses de la administración del presidente Moreno.
porque se empezó a ver que en las encuestas de opinión pública el tema de corrupción estaba generando unas demandas de la población bastante significativas, y eso obligó a que sigan apareciendo este tipo de temas. Lo que ha pasado en la realidad es que frente a esta inflación, como digo, de las denuncias de corrupción, no ha habido una institucionalidad capaz de procesarlas. Y yo creo que en eso hay que ser muy objetivos. Lo que señalaba hace un rato, tener 4 fiscales, no tener la Corte Constitucional operando 3-4 meses, está dando la vuelta. Enseñar los trofeos que debería enseñar. Y aquí yo creo que hay una primera cosa. La cirugía mayor estuvo vinculada también a la posibilidad de que venga Naciones Unidas acá, a algo parecido a lo que se hizo en Guatemala, y en Guatemala dio resultados muy interesantes. Pero lo que se fue es por una opción distinta con Naciones Unidas, que es contratar una fiscalización, una auditoría, etcétera, del área petrolera, que es muy importante, sin duda, porque es el sector, uno de los sectores estratégicos más importantes del país. Pero se nos queda fuera, por ejemplo, el seguro social, se nos queda fuera toda la construcción de carreteras, aeropuertos, infraestructuras que se hizo de una manera impresionante, que el propio presidente de la República señaló una cantidad de cientos, este rato no me atrevo a decir cuántos, pero eran varios cientos de obras que tenían problemas y que tampoco se ve que se está siguiendo este tema. Entonces yo creo que la salida de ayer del presidente fue una respuesta a la oferta de la cirugía mayor. De alguna manera, o ya no tenía más escenario para poder él... No, a mí me parece que sí, pero también hay que darse cuenta que la institucionalidad pública está totalmente erosionada. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que exigir este rato, y no por razones políticas ni nada, sino que es la reconstitución lo más acelerada posible de toda la institucionalidad pública. Ya basta de ese discurso de achicar el Estado, etcétera, etcétera. Fortalezcamos las instituciones estatales que no están funcionando. O sea, nuevamente reitero, 4 fiscales en año y medio, y todavía no tenemos el definitivo. El contralor es un contralor que es transitorio. La Corte Constitucional no está funcionando 4 meses. Entonces, ¿cómo se puede procesar ahí? Yo creo que tenemos que dirigir las miradas justamente a las instancias. Y me parece que el presidente de la República lo que debería hacer es traer una misión de Naciones Unidas muy parecida a la que ha operado en Guatemala. Incluso yo diría exactamente igual a la de Guatemala, porque en Guatemala con los problemas políticos que eso ha traído, eso sí, no hay que ¿no? Lo que va a pasar es que se va a deslegitimar toda esta serie de denuncias, esta inflación de denuncias, y eso se convierte en un boomerang. Se va a dar la vuelta, como me parece que ya está ocurriendo. La presencia del presidente en esta cadena nacional es una respuesta a eso. Y la otra es la respuesta a la economía, que tampoco está funcionando, Gonzalo. Toda esta cosa que se ha discutido este tiempo con el diálogo, con los especialistas en la economía, etcétera, etcétera. Yo no soy economista, pero cuando uno ve los datos de la economía está entrando en una crisis, pero aceleradísima. O sea, las perspectivas... De descomposición. Exactamente, la perspectiva del crecimiento económico el próximo año va a ser de 0.9%, perdón, de este año, del 2019. Va a ser del 0.9%. Nada, porque además si uno le compara con el crecimiento de la población, ese es un crecimiento negativo. O de la inflación. Entonces, yo creo que sí tenemos que reclamar este tipo de cosas, porque estamos teniendo problemas económicos. La relación con la Asamblea tampoco se ve que ha sido una cosa interesante, y sobre todo ahora que va a haber la renovación de toda la Asamblea, porque cada 2 años se producen las renovaciones, y hay que empezar ya a pensar en eso. Y en tercer lugar, las elecciones locales subnacionales que tenemos a las puertas, que es ahora en marzo de este año. El presidente de la República, por ejemplo, no tiene posición frente a las elecciones.
A mí me llama eso poderosamente la atención, cómo un presidente de un país no tenga una posición política frente al elemento central de todo proceso, que son las elecciones. Entonces yo sí veo que hay una erosión de credibilidad, que se ve en las encuestas, una erosión de la economía, que se miden básicamente a través de las variables macroeconómicas, sobre todo la que tiene que ver con la cirugía mayor, y creo que estamos entrando en un momento no muy bueno para el país. ¿Qué han testificado las Fuerzas Armadas, General Bravo, en todo lo que estamos aludiendo? Han testificado, han sido observadoras, pero también creo que han sido participantes. Algunos cuadros militares especialmente se acordaban de esa fase en donde la Armada Nacional tuvo una enorme vinculación con el tema hidrocarburífero, al que apeló en los primeros años el presidente Rafael Correa, e involucró no autoculparse de entrada. Y allí surgieron episodios que no han sido hasta ahora esclarecidos atinadamente. Los periodistas que tenemos memoria, recordamos cualquier cantidad de capítulos. Su glorioso ejército y la FAE, que no ha estado tampoco muy alejada de estos asuntos, han mantenido un silencio como debe ser, pues, ¿no? Las Fuerzas Armadas no tienen poder de opinión o de intervención, pero siempre han sido, y el pueblo ecuatoriano ha confiado en una vigilancia severa. La mayor parte de los hechos que ha conocido el país y que han sido perpetrados por malos gobiernos o malos gobernantes han procedido en la institución militar. Y a veces incluso usted debe haber sido un cadete, usted debe haber sido un buen capitán, más altos de la jerarquía militar, y contempló este episodio. Una en la época del correísmo, pero que también la institución militar participó con algunos actores, o ha participado con algunos actores. Complicado me resultaría exponer nombres y circunstancias, pero la memoria social está repleta de estos insucesos. ¿Qué opinión tiene y qué debemos hacer en este momento para ayudar a confrontar esta situación al presidente Moreno? Wagner Bravo, general de la República en servicio pasivo en Cadena Democracia. Buenos días, Gonzalo, buenos días al arquitecto Carrió, Giancarlo, y a la ciudadanía que nos escucha. Sí, efectivamente, yo creo que ya no debemos de echarle mucho la culpa al que se fue. Porque para mala suerte, todos los sábados nos fue lavando el cerebro de que todo lo que estaba bien. De que si había una denuncia de corrupción en las carreteras, estaba bien. Algún rato dijo que era un negocio entre privados, ¿cierto? Y esas son las repercusiones que vienen al día de hoy, en donde de una u otra manera los medios de comunicación y la sociedad dice que es una dictadura, que tomó todos los poderes y quiso hacer todo lo que quiso. Porque se metió con todas las instituciones que le podían de una u otra forma hacer una sombra a su proyecto político. Con la verborrea, porque no podría ser llamado de otra forma, como nos trataba el sábado a los ecuatorianos, ¿cierto? Que inclusive algún rato aquellos que estuvieron en el control de las comunicaciones deberían haber prohibido las sabatinas, porque no podía insultar a los ciudadanos cuando estaban escuchando niños de 4, 5, 6, 7 años de edad, donde se comienza a lavarles el cerebro de los principios y valores. ¿Qué yo le puedo insultar entonces a mi compañero de la escuela, a mi compañero del colegio, a cualquier otra persona? Porque si el presidente lo dice, ¿por qué no lo podemos decir? No. Entonces terminamos con un lavado de cerebro en donde creemos que todo está bien. Pero lo que yo pienso realmente, y Fuerzas Armadas creo que estamos claros, es que hay una conmoción interna. Porque todos los días aparecen casos de corrupción. Y en el
populacho, por decirlo así, se habla de que siempre se pide en un contrato público el 10%. Si las obras llegaron a 150.000 o 200.000 millones de dólares, quiere decir que 20.000 o 30.000 millones de dólares, que al parecer que son 2.500 millones, no es nada. Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno? ¿Mantenernos así por los próximos 10 años? Porque vamos a seguir teniendo actos de corrupción en este gobierno y en el próximo y tal vez en el próximo. Cuando la cirugía mayor, ¿qué significa una cirugía? Es que le abren a la persona, por ponerlo así, en una operación y le extirpan el mal que tiene. Un cáncer, un apéndice, eso es una cirugía. Pero si estamos hablando de una cirugía mayor, no podemos esperar, como decía Fernando, 20 meses han pasado de gobierno para recién tener un resquicio de qué es lo que se va a poder hacer. Entonces, si no se ha tomado el toro por los cuernos, como se dice, ¿a dónde vamos a llegar? Y de una u otra forma, la Constitución determina que el responsable del manejo del Estado es el presidente de la República. Dice que debe haber una seguridad integral y debe ser un territorio de paz. Si yo digo que hay una conmoción interna porque la corrupción campea por todas partes, ayer ya hay otro escándalo en la Asamblea, que le van a visitar a una persona para que cambie su testimonio. Todo eso, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? Nos lavaron el cerebro, por eso no decimos absolutamente nada, ¿cierto? Y hoy se viene y se dice, hay una comisión, pero ¿qué dijo el presidente del Perú hace 2 o 3 días, si no estoy mal? ¿Cierto? Le conminó a que va a intervenir a la justicia porque no está actuando. Si aquí Fernando y todos creo lo dicen que hay una falta o una inacción de Contraloría, de Fiscalía, del Poder Judicial, de muchas cosas, entonces deberíamos intervenir a esas instituciones para que cumplan con su rol. Que ojalá en el poco tiempo que ya le falta al presidente Moreno para entregar más. Porque si no vamos a continuar hablando, como digo, de corrupción en los próximos 20 años y ya estamos hablando de otra generación. Han pasado 10 años de Correa, han pasado 20 meses de este gobierno y seguimos igual que antes, cuando realmente no se ha dicho, o peor, porque nos tienen entretenidos, o es que por la situación económica hay que mantenerles entretenidos a los ecuatorianos, porque también es una estrategia tal vez del gobierno. Mañana suelto esta cosa y vivimos de la coyuntura. Y ahí, a la pregunta, Gonzalo, si es que Fuerzas Armadas estuvieron participando en el gobierno, no porque lo hayamos querido, porque la función clara de Fuerzas Armadas está en el artículo 158, soberanía y defensa del territorio. Pero hay una cosa que es grave que también los ecuatorianos tenemos que entender. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas son protectores de los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Cerca de 100 artículos dice la Constitución, los primeros. ¿Cuáles son mis derechos y mis garantías? La pregunta es, ¿hemos entendido los ecuatorianos cuál es la obligación de Fuerzas Armadas? Pongo un ejemplo. Si se está yendo contra lo que dice la Constitución de no darse más de un 40%, está atentando contra mi soberanía económica, que la decía el ex. Deben haber actuado las con su rol de proteger mi derecho a tener no corrupción, mi derecho a tener un territorio de paz, mi derecho a que no se endeude, mi derecho a que no se destruya la asamblea o muchas otras cosas más. Entonces, si Fuerzas Armadas fueron parte a pedido del gobierno, posiblemente hasta para desinstitucionalizarlas, también tiene que haber en los informes de Contraloría Nacional 98% de aceptación. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas son de la nación. Pero eso no se puede perder por la acción de un gobierno que tuvo una visión clara de destruir todo. Hay que ponerle en ese nivel porque va a pensar que es casi un semidios del señor Correa. Cuando cayó Hitler, no había Alemania. Y aquí lo que tenía que haber hecho el presidente de la República es desaparecer a todos los de Alianza País de su gobierno. Porque si yo no era el ministro, pero el subsecretario, y ahora soy ministro del que se fue y del que robó, tengo que cuidarle las espaldas. Porque ¿quién me debe haber asesorado a mí para que me pongan de ministro? El que se fue, pues. Entonces lo que esperábamos los ecuatorianos cuando tomó el poder en mayo del 2017 el presidente Moreno, es que desaparezca Alianza País, que no le ha hecho bien al Ecuador, que cambie todos los cuadros. Sin embargo, se han mantenido muchos cuadros. Y lo peor de todo, Gonzalo, es que realmente el expresidente y muchos de los
a decir, defienden a capa y espada ese proyecto. O sea, de que realmente no nos podemos recuperar. No nos podemos recuperar, no nos vamos a recuperar. No. ¿Quién es el culpable? Aquí creo que todos los ecuatorianos somos responsables, por acción u omisión. Como tú lo dices, Gonzalo, Fuerzas Armadas posiblemente tuvo una omisión, pero también una acción. La Fiscalía, la Contraloría, la Corte Constitucional y muchas otras cosas más. Pero nos estamos demorando más de 20 meses en reinstitucionalizar realmente al país, creo que es un grito a voces. Todo el mundo quiere tener un país que camine, que tengamos los objetivos claros hacia dónde vamos. Y que también la Asamblea ayude. Yo pongo ahí el ejemplo de la Ley de Seguridad Pública del Estado. En este mes son 1 año del atentado en San Lorenzo. Así es. Y la Ley de Seguridad Pública del Estado todavía sigue durmiendo el sueño de los justos, como se dice en la Asamblea. Entonces, no hay apoyo. O es que, como también, disculpe Fernando, le ponía el ejemplo, el presidente no tiene una posición clara. Eso de pero si yo me doy cuenta, siendo responsable del país que está eliminando unos 2 fiscales, yo le conmino a que vamos a intervenir con este proyecto en la Asamblea a la parte de la Fiscalía para que se haga un buen trato de lo de Odebrecht. Alguien decía ayer o anteayer, no solamente es el caso de Odebrecht, como dices tú, Gonzalo, son 50,000 casos. Si pongo el caso del 10%, son 180,000, qué sé yo, cuántos millones de dólares que están en el aire. Y que para mala suerte, como digo, nos han lavado el cerebro y hay una conmoción interna. Mañana, ¿qué esperamos los ecuatorianos? ¿De dónde va a salir la corrupción? En alguna parte. Y la cirugía mayor sigue esperando de un hospital. Ahora, si el hospital no está en capacidad de los ecuatorianos, que creo que sí hay, yo creo que esa el doctor Trujillo a la cabeza ha cumplido. Entonces eso quiere decir que los ecuatorianos sí podemos. ¿Por qué tenemos que estar esperando que un extranjero nos venga a dar haciendo lo que tenemos que hacer los ecuatorianos? Pero decidámonos. El personaje del año, el señor doctor Julio César Trujillo, así definido por importantes medios de comunicación, Verbigracia, El Diario El Comercio, nos dijo que el Consejo de Participación no tiene potestad para enviar a la cárcel, pero sí, recuerdo que dijo así, pero sí para fortalecer las instituciones que el gobierno anterior las desapareció. Trujillo añadió que Ecuador es un país de gente honesta, pero que lamentablemente ha soportado a un gobierno autoritario. Lo ha vuelto a elegir, lo ha vuelto a reelegir. Y naturalmente, permanentemente, el doctor Trujillo ha elaborado discursos de exhortos a los ecuatorianos para que comencemos a juzgar, pues, a juzgar y a exigir a la justicia ecuatoriana que entre a arrimar el hombro en el esclarecimiento de algunos episodios de miles de hechos de corrupción. La sumatoria general de los robos perpetrados al erario nacional, si podemos hablar de riqueza, a las disponibilidades que las circunstancias nos han otorgado en cada tiempo y lugar, la cantidad o la cifra es inmensamente grande. Doctor Trujillo, repítanos esas palabras que usted nos dijo aquí en el estudio de la cadena Democracia. Primero, nosotros no tenemos facultad para mandar a la cárcel a nadie. En segundo lugar, no era esa nuestra función. La función que nos asignó el pueblo ecuatoriano, no ningún correísmo, mucho menos un partido político, de los que desgraciadamente casi han desaparecido ahora, durante el gobierno de Correa, que se decía un gobierno democrático, que desaparezcan las instituciones políticas en un gobierno. Al gobierno debería darle vergüenza y no presentarse fuera del país democrático, haya extinguido las organizaciones políticas. Que eso haya ocurrido en Chile, en el Chile de Pinochet. Bueno, pues Pinochet era
Pero sí, tuvimos eso. Y ahora me doy cuenta que el Ecuador es de gente honesta, que ciertamente soporta la arbitrariedad de un gobierno autoritario, pero no aplaude de ninguna manera a ese gobierno autoritario. Lo que le pediría al pueblo ecuatoriano es que abramos los ojos y juzguemos con mucha rigor a agentes como Correa. Muy labiosos, pero no honestos. Muy esbirros con el pueblo ecuatoriano, pero ajenos a toda justicia en el trato a la persona ecuatoriana. ¿Sabe que abramos bien los ojos y juzguemos bien? No nos dejemos engañar con la frecuencia con que hemos sido engañados en nuestra historia. Por una ausencia de un periodismo de interpretación, de excelencia, de un nivel que la coyuntura nos obligaba a ejercitarlo. Los medios de comunicación también no somos en parte responsables de un silencio sepulcral y de una ausencia de una mancomunidad de nuestras obligaciones de conductores de ideas, de facilitadores de pláticas, de rebeliones orales de nuestra gente, de dar oportunidad a los auténticos valores políticos de nuestro país. Ser archivero de estos episodios terribles que han ocurrido en nuestro país. No hemos cumplido con la obligación como debíamos haberlo hecho. El periodismo de interpretación estuvo ausente. Y eso porque le encomiendo a un periodista que yo admiro por su carga de investigación, su independencia y la prolijidad con que hace su trabajo. Jean Cano, en la cadena Democracia. ¿De qué nos acusamos los periodistas? De tener una resultante tan nefasta como la que estamos tratando de, ahora sí, denunciarla, porque no nos queda otra alternativa. Hemos disimulado mucho rato a la corrupción. O han habido empeños muy aislados. No ha habido una defensa nacional para respaldar o para exigir un gobierno lleno de valores. No sé cómo más expresarme, pero estamos alicaídos y hasta avergonzados porque no hemos logrado aprovechar los momentos espléndidos que, por ejemplo, la administración del presidente Moreno nos ha dado, nos ha otorgado. Nos confiamos mucho. Y total, no ha pasado nada. Resulta que la gente comenta en las calles que son los mismos. Y esa es la parte labrada para el presidente Moreno, demostrar que no son los mismos. Y él dice, pero si yo he demostrado que no soy y he atacado a mi ex compañero de binomio, a mi ex, actor en los mejores niveles del mandato social y en el mayor nivel del poder político. Hasta ahí nomás. ¿Cuál es la culpa de la prensa nacional? Que nos escuchen todos los compañeros, desde el más pequeño reportero hasta el que ha puesto el billete para comprar gigantesca maquinaria, tecnología de punta, con el que se mantiene o buscamos mantener una comunicación liberada de todo despropósito dañino para la institución que más respetamos los periodistas, la patria. Tenga la bondad, Jean. Bienvenido, buenos días. Estamos entre molestos y preocupados, ¿no? No sé qué le pase a usted en este programa. O sea, usted hablaba de la canción y yo me acordaba de otra que le puede estar sonando al presidente Lenin, que es este pasillo, acuérdate de mí, porque se debe acordar todos los días de su ex compañero, su ex binomio, porque él es heredero del propio modelo que ayudó a crear. Y esa es creo que la respuesta ante todo lo que estamos viendo ahora. Si las instituciones no funcionan, si
ciudadanía tiene una calificación o brinda una calificación negativa del presidente Moreno, casi es igual de mala la calificación que el alcalde Rodas. O sea, eso es para que un poco entendamos, según la encuesta última de Click. 61% califica de mala la gestión de Lenín Moreno y el 61% de quiteños califica de mala la gestión del alcalde Rodas. Entonces, los dos están al mismo nivel. Impresionante, ¿no? Ahora, por supuesto que dentro de eso se descompusieron muchos de los gremios y entre ellos obviamente el de los periodistas. O sea, así como hay adoradores de Correa en claustro de la academia, en las Fuerzas Armadas, entre los economistas, entre los abogados, igual hay entre los periodistas. Y ellos también ayudaron a educación, por ejemplo. Y justamente ayer leí un artículo muy interesante de la periodista Mariana Neira, la primera mujer de periodismo de investigación en Ecuador. Así es. Pues, y en el portal de Plan B, y ella precisamente hablaba de los lambones, ¿no? Entonces, los lambones que antes estaban siempre detrás del poder y ahora pues se reacomodan y tratan de desmarcarse de eso y tener un rostro de independencia. Por supuesto que sí los hay. Y entre los compañeros, colegas, sabemos precisamente quiénes son. Quienes lucraron también con el... lucraron por supuesto, con empresas. Entonces tenían programas de entrevistas en la mañana en los canales públicos, en el canal público, y facturaban media trainings, y facturaban, pues le daban palo al principio del gobierno de Moreno. Y están con nombres y apellidos de empresas y cobros y contratos y todo. Entonces, por un lado cobraban hasta $8,000 por los programas de entrevista al mes, y por otro lado facturaban con sus empresas. O sea, ni siquiera, o sea, tenían, se estaban tan seguros de lo que estaban haciendo. ¿En este momento tiene periodistas de alquiler? El correísmo, por supuesto que sí. O sea, por supuesto que sí, si hay gente que defiende en blogs y en páginas web formadas por los ex correístas que participaron en los medios públicos en la época de Correa. Entonces, ahí están de botafuego. Pero lo bueno es que, por ejemplo, personas como Fernando, como Juan Carlos Calderón, como Martín Pallares, como José Hernández y otros muchos más, bueno, pues, o sea, esos son los que en verdad tienen la credibilidad, ¿no? Y los otros pues tratan ahí de un poco lavarse la cara, las manos, ahora con cierta independencia, pero, como digo, el correísmo desbarató algunos gremios, desbarató algunos movimientos, y entre esos también estuvieron los periodistas, por supuesto. Y ahora lo que vivimos es las consecuencias de ese modelo. Claro, sí entiendo, es interesante, pero pese a que tiene el 61% de calificación negativa, pues todavía puede tomar decisiones correctas. Que no le falta poco, le falta mucho, la verdad. O sea, está a menos de la mitad del periodo. Entonces, puede sufrir un desgaste terrible en este año. El tema económico. Y de corrupción y de falta de decisiones en varios ámbitos que preocupan a la población. Entonces, el cambio, ¿no? Claro, y además él está rodeado de gente que, y eso es lo que tal vez no está en el debate público, pero es interesante, que hay gente que participó del correísmo, que es ahora sus ministros, sus asesores, sus secretarios, y que vieron y aprendieron también de ese modelo. Y que no quiere relevarlos, retirarlos. Claro, entonces, y ellos no están entendiendo que tal vez lo ven como un relevo, ¿no?, a futuro de una supuesta socialdemocracia que ellos quieren crear, aunque sea discursivamente, pero toda esta calificación mala de la gestión, el rechazo de la ciudadanía también se los está jalando a ellos. Entonces, pueden tener muy buenas intenciones. ¿Quién puede dudar de las intenciones del señor Jarrín, por ejemplo, del ministro Jarrín? Nadie puede dudar de las buenas intenciones que él tenga. Pero está en medio de un grupo político, ¿ok?, que se está yendo para abajo, que no está teniendo capacidad de diálogo verdadero ni de propuesta. Miren lo de la ley de comunicación. Supuestamente ya tenía que estar eso aprobado hasta el 15 de diciembre, y hasta ahora no pasa nada. Entonces, y hay otros casos que se convocó para esta entrevista por el tema de los asesinados por Guacho,
¿no? Que no son 7, sino son muchos más, porque aparte de los 3 periodistas del comercio, están Oscar Villasís, Katy Velasco, los 3 militares también que fallecieron, ¿no es cierto? Y los 9 comuneros de Tumaco, que fueron en el 2017, es decir, y en los que se sabe, ¿no? Ese caso y la desclasificación de ayer muestra lo vulnerable que es ante la impunidad el tema político. O sea, es decir, prácticamente no tiene capacidad de decisión frente al aparato, ¿no? Se habla de una pequeña desclasificación de una intervención del presidente Moreno. Sin embargo, la promesa que se hizo fue de todas las sesiones del COSEPE que tengan que ver con el secuestro. Y el ofrecimiento a los familiares se lo ha realizado en 7 ocasiones. Entonces, ellos obviamente están decepcionados, con desconfianza y en alerta de lo que está sucediendo. Mire, hay un pocotón de cabos sueltos en el caso. Por ejemplo, primero el compromiso de desclasificación, que no se cumple. Segundo, ¿qué pasó el 28 de marzo? Cuando se anunció o se sabía que iban a ser liberados los 3 y que eso fue filtrado por el ministro de Defensa de Cornato, cuando en verdad les asesinaron a los 3, ¿no? Porque ellos dicen deben rendir homenaje a sus muertos. O sea, no tienen una fecha pues para decir murió tal día, no tienen, como todo ser humano normal tiene en el Ecuador, en los cementerios. Si sabían de antemano que fueron asesinados, Yadira, quien fue la novia de Paul Rivas, denunció que se esperó que el presidente regrese de donde estaba en Perú, me parece, ¿no es cierto? Sí. Para que dé a conocer, pero de antemano las autoridades ya sabían. Entonces, ese vacío no se sabe. Otra más. El ejército es todavía un misterio. Hablaba el general del ejército. Mire, una de las incógnitas en este caso es lo que sabía el ejército ecuatoriano con respecto al tema de Huacho y el narcotráfico en la frontera. Nosotros, en un reportaje que se publicó, información de la peligrosidad de Huacho y las operaciones en Ecuador. Entonces, ¿eso se ha llegado a saber? No se ha llegado a saber. ¿Qué pasó con la SENAIN? ¿Qué pasa con la investigación que hizo UCSI, que era este aparato de inteligencia de primer nivel creado por Rafael Correa para defenderlo a él o para hacer inteligencia a todavía no se sabe quién, porque la UCI no está tocada, ¿eh? No está tocada, ni los archivos, ni quienes participaron. El está este momento exigiendo de alguna manera al presidente Moreno que elija a un determinado personaje el nuevo director de Seguridad Nacional. Eso publicaron ustedes el día de ayer. Exactamente, entonces sigue el anterior inteligencia. Me refiero al señor Claro, y todo esto tiene consecuencias desastrosas. Primero es impunidad. Primero es impunidad dentro del caso, ¿no? Los deja presos si es que existe impunidad. Y tercero, que es una consecuencia grave, digamos, para los del gremio, ¿no? Es que, según hay un analista colombiano, Gustavo Duncan, periodista también, él, basado en la experiencia de Colombia, dijo que si es que existe impunidad en este caso, más muertos van a llegar dentro del periodismo. Esas son las 3. Ahora, como le decía en un principio, este caso muestra un poco el grave problema que tenemos de la fuerza de las instituciones, de credibilidad, de trabajo y de transparencia y tal vez hasta de honestidad, ¿no? Mire, en la Fiscalía están receptando nuevas versiones buscando la Fiscalía, propio medio de comunicación, o hacerlo responsable al propio medio por mandarle a una supuesta entrevista con Huacho, ¿ya? Ok, parece que esa es la hipótesis del gobierno, parece que esa es la hipótesis del gobierno también. ¿Qué espera el gobierno? Que no le salpique absolutamente nada, que los familiares no construyan una especie de delito de Estado, ocultar, o la Fiscalía está colaborando con oscuros intereses defendiendo a ciertos oficiales, militares y policías que estaban colaborando con Huacho y no quieren que se lleguen más allá de las investigaciones. Entonces,
Oiga, no se sabe si es que en verdad están coordinando los ministerios de Defensa e Interior sobre la información que en verdad se generó durante toda esa época. Si es que el Ministerio de Interior maneja la información del Ejército, por ejemplo, de toda la inteligencia del Ejército. Y por último, como hablaba el doctor Carrión, la ausencia de la Corte Constitucional. En este caso específico, es determinar todas las actas del COSEPE por ley. Indicios o presunciones graves de violación de derechos humanos o de caso, cabe perfectamente en eso. Pero no tenemos Corte Constitucional, entonces los familiares quedan en indefensión, ¿no? Este es un caso que muestra gravemente cómo en realidad está la institucionalidad en el Ecuador. ¿Con qué podemos contribuir la milicia ecuatoriana de buena voluntad de afectar al señor presidente Moreno a que cumpla con su palabra y su compromiso que hizo con el país, ¿no? De descubrir determinadas circunstancias que aluden a una etapa de macrocorrupción y evitarnos a la vuelta de pocos meses un retorno sorpresivo del mismo sablazo que sería la incorporación a la política activa del expresidente Rafael Correa. Hemos llegado a esa instancia de análisis. ¿A quién le corresponde este momento, como decía el general Wagner Bravo, si no la institución militar por un lado, precautelar los intereses de la República y del Estado Nacional? ¿Los militares tienen que defendernos? No digo interviniendo porque esto me van a distorsionar fácilmente. En suma, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer desde el lado ciudadano de buena voluntad? La existencia y la vitalidad de la democracia, la participación social y la reflexión de todos los circuitos institucionales que en este momento están enajenados y en poder de mentes corruptas, de actores que nos han demostrado que solamente están o han captado el poder para poner en vigencia sus prédicas ideológicas más nefastas para el caso ecuatoriano y a despojarnos de la mejor institución que tenemos, la democracia, a la que debemos defender, Fernando. ¿Qué podemos invocar de parte de la gente, de las instituciones vitales de la República? A ver, yo sigo en la línea de mi primera intervención en el sentido de que tenemos que fortalecer la institucionalidad pública. A mí me parece que ese es el gran reto que tenemos hacia el futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque a los ejemplos que señalaba hace un rato, por ejemplo, dentro del Consejo Nacional Electoral tuvimos 4 consejos, francamente una locura. Por lo menos ya ese ya está nombrado, y ese ya es definitivo. Pero ¿qué pasa con el resto? Yo creo que hay que exigir que eso se haga lo más rápido posible. Y en eso yo creo que la prensa tiene mucho que decir. Y para que tenga mucho que decir, a mí me parece que el periodismo de investigación, que por suerte me parece que está refrescando bastante la acción del periodismo hoy día en el país, con nuevas plataformas, con nuevos investigadores, nuevas ganas. Sí, pero yo creo que hay que profundizar eso mucho más. ¿En qué sentido hay que profundizar? A ver, mayor investigación, mayores pruebas. Sin duda. A ver, alguna vez conversamos contigo, Gonzalo, y yo te decía que a mí me llamaba poderosamente la atención que los casos más sonados, por ejemplo, el caso del famoso FIFA Gate, fue resultado de la fiscal de los Estados Unidos, Loretta Lynch, al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, finalmente donde debía estar preso desde hace 3 años. ¿Por qué? Porque a ella le tocaba operar a la justicia ecuatoriana. Y ahí se contamina. Ahora sé que ya va a pedir medidas cautelares para salir. Incluso originalmente se le planteó 10 años, bajó a 6 y ahora ya está pidiendo medidas cautelares. Extrañísimo. Un primer caso. Un segundo caso que también viene desde afuera es el tema de Odebrecht. Obviamente. Y hay $millones que se había manejado por corrupción. Ahora está por salir una segunda de Odebrecht. Aparte de eso, en el Ecuador no ha salido nada. ¿Para el escenario ecuatoriano? Sí, también, para toda América Latina. Para los dos, nada acá. Es impresionante. Todo ha venido de
Solo en el municipio de una corrupción de 80 millones de dólares, es decir, casi el triple respecto de lo que ocurrió con el tema de los taxis. Y ahí quedó. Lo único que tenemos es que 2 de nuestros representantes en el Consejo Municipal van con grilletes a discutir los temas de la ciudad. Pero eso, como era un tema nacional, ahí se perdió. Y el tercero es una cosa que recién apareció, que es el tema del narcotráfico, donde gracias a las Cortes de Nueva York, en este caso, se le siguió una investigación al Chapo Guzmán, que era el jefe, el comandante, etcétera, del cartel de Sinaloa, y ahí han empezado a aparecer cosas sobre el caso ecuatoriano. Por ejemplo, el caso de Telmo Castro, que incluso ya se lo había soltado, porque supuestamente había cumplido la pena. Y entonces aquí también lo que aparece es desde afuera y con las medidas cautelares. Entonces a mí sí me preocupa la institucionalidad pública de responder frente al tema de la justicia, Un Estado sin justicia no es Estado. Lo que tenemos es impunidad. Y al tener impunidad, todos tenemos la libertad de hacer lo que quisiéramos. Por eso lo que señalaba al principio, que se generó una inflación de denuncias por los réditos políticos que tenían, pero eso se está convirtiendo en una especie de boomerang, porque ninguna de esas denuncias está siendo procesado de acuerdo a las normas jurídicas que nosotros tenemos. Y a mí sí me preocupa, sin duda, muchísimo esta situación. Al tenor de esta circunstancia general, tenga la bondad usted. Gonzalo, siempre se dice en el día a día de los ecuatorianos que lleguemos a las últimas consecuencias. Y voy a tomar las últimas palabras que decía Fernando. Yo he pedido que si de una u otra manera las instituciones tienen que ser cuidadas, porque nosotros tenemos que cuidar las instituciones, pero no le pidan que las instituciones se defiendan por sí mismos. Los ecuatorianos deben tener claro para qué les sirve la fiscalía. Entonces a la fiscalía hay que defenderla, defendámosla, exijamos un fiscal ya permanente, como bien lo dice Fernando. La Contraloría le sirve a los ecuatorianos, entonces exijamos que Tiene tiempo y facultades el presidente Moreno Pamiento Nacional y de la exigencia institucional para nombrar un ministerio público completo y adecuado a las circunstancias de búsqueda de esclarecimientos fundamentales en la República? No es su función directa, pero sí a través de la Asamblea. Pero puede exigirlo, como pero lo están exigiendo del pensamiento nacional. Pero ahí le debe convenir participación ciudadana y control social transitorio. Entonces, si no tenemos eso, ¿a dónde estamos yendo? Porque seguimos en que todo el mundo dice es un gobierno de transición. Y hacer un gobierno de transición, entonces todo el mundo que esté de transición, todo el mundo esté nombrado o encargado y no pasa nada. Por ejemplo, caso Telmo Castro. Yo he pedido de que si está involucradas las Fuerzas Armadas, en este caso voy a ponerme de ejemplo yo, el general Bravo, tenemos embajadores en Estados Unidos. Hoy hay cooperación internacional. Vayan y pidan a los Estados Unidos que nos den toda la información y la traigan para mala suerte, como dice Fernando también, desde el exterior. Pero limpiemos. Porque si no comenzamos a manchar las instituciones y queda en el aire. El caso, yo creo que es maquiavélico el caso de mi general Gabela. Van 10 años. Y no se concluye. Es maquiavélico, ¿por qué? Porque se tiene en entredicho a una institución fundamental del Estado, que en este caso es parte de las Fuerzas Armadas. Porque si no las cosas terminan, se difunden y después de algún tiempo vuelve a salir y siguen en entredicho las instituciones. Y la sombra de duda es contra toda la institución. Y contra toda la institución, es lo mismo que está pasando en la Asamblea. Salieron unos diezmos, ahora hay otros diezmos, pero entonces, a ver, si todo el mundo sabe, si es Voz Populi, solucionemos el problema. Si los fiscales son malos, solucionemos el problema. Si los abogados los jueces son malos, solucionemos los problemas. Si las Fuerzas Armadas son un problema, solucionemos. Si los periodistas, como dice Jan, son un problema, solucionemos los ecuatorianos. Pero los ecuatorianos nos lavaron, como digo, el cerebro y nos dejaron en una indefensión que pensamos que todo está bien, que es la viveza criolla. Entonces yo repito lo que también algunos medios han dicho, nos faltan los principios y valores, y creo que lo decía en esta radio el día de ayer el doctor Fayuti, si no estoy mal. Sí, Juan Carlos. ¿Qué pasa con nuestros principios y valores? ¿Qué los pasa valores con esa familiares, patita? dice él. Pero si le es roban, cuando Bolsonaro tiene toda la razón, pues no. Le roban al Consejo de Seguridad. Ser admirador, en realidad. ¿Qué afrenta, Gonzalo, que el día de ayer a las máximas autoridades del Estado, presidenta de la Asamblea, presidente de la Corte Nacional, el mando militar, policía, los ministros, les tengan que casi rebuscar? A ver, ¿de qué estamos hablando?
Cuando el presidente estuvo en la Asamblea y juró sobre la Constitución, y eso es porque nosotros dimos el voto y damos su confianza. Pero no puede llegar a la medida extrema que tengamos que dudar aquí entre los tres, si mañana más luego apagamos los micrófonos y comentamos alguna cosa que mañana Fernando, el que habla, o Jan, o usted Gonzalo, esté diciendo. ¿El Jan nos graba o el Miguel nos graba? Fuera de micrófonos dijeron esto. Porque es una opinión que uno lo da entre amigos y entre personas, pero estamos hablando de un Consejo de Seguridad Pública del Estado que es el máximo nivel. Estoy de acuerdo, hay que tomar en con varios periodistas y todos los fallecidos que dice Jan, sí. Pero hay procedimientos, no rompamos esos procedimientos. La Corte Constitucional puede desclasificar, ¿cierto? Y que ojalá desclasifique para que se limpie a los ministerios que fueron parte del COSEPE, a las Fuerzas Armadas que fueron, como lo dice Jan, de fuerza en esa época, y todo lo que sucedió. Porque hay que dejar claro si hubo omisión o acción de algunas autoridades, que puede ser que actuaron bien o mal, porque no podemos tampoco prevaricar. Pero no está bien de que tengamos que ver en la televisión, que yo no vi la televisión, pero que a la señora ministra le están buscando la cartera a ver si dudan de la lealtad de un juramento. Cuando uno va a un cuerpo colegiado de alto nivel, ese es más alto nivel colegiado del país, el COSEPE, ahí están las máximas autoridades, le digan, oiga, sí, pero no va a grabar. Y que alguien realmente grabe de forma transparente, legal, están pidiendo, señor presidente, desclasifique, como debe ser, porque hay un procedimiento, como lo decía ayer, en la Constitución. Y si no hay la Corte, pues esperemos, algún rato lo harán. Pero no puede salir subrepticiamente un documento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es. ¿Y qué hubiera pasado si los documentos de la guerra del CENEPA, la noche que el presidente, debe haberse reunido el presidente, nosotros estábamos en otro lado, para decidir cómo nos defendíamos del Perú, salían y se fugaban? Podríamos hablar de 50.000 muertos, porque a alguien se le fugó la información y porque quiso tener la primicia, o lo peor de todo es que ni siquiera es la primicia, sino que capaz que hay plata. Y alguien quiere hacer daño. Y yo no estoy de acuerdo, pues, en que simplemente sea una parte del audio en que se desclasifique. Yo creo que lo que piden los familiares y todo el pueblo ecuatoriano es que se clasifique toda la información. Transparentémoslo. Pero tampoco comencemos a destruir la institucionalidad que ya está bienvenida a nosotros mismos y de las máximas autoridades. Entonces ahí sí es donde nuestros principios y valores. No, espero que no seamos un país inviable. Espero el que exsecretario de Inteligencia del Estado ecuatoriano, el señor Romy Vallejo, está en este momento apadrinando la designación de un sucesor de, a la pata mía, de mi apellido, un militar, para que él sea el sucesor de Romy Vallejo por disposición del expresidente Correa. Esto le preguntamos al presidente Moreno si está o no de acuerdo con esta audacia de Vallejo. Lo grave, periodista Giancano, usted termina el programa. El sistema de inteligencia es un tema pendiente dentro de la reforma de la seguridad pública. Hay un texto muy interesante de Saudia Leboyer que se llama Los huracanes de la frontera, y ella muestra ahí precisamente cómo la unión peligrosa y macabra entre la política y el narcotráfico pues lastimó todo el sistema de inteligencia que fue creado, y desde ahí vino un cambio hacia el concepto de seguridad integral que básicamente mató todo lo que venía trabajando el propio general Jarrín con el libro blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es un tema pendiente, no se ha reorganizado, no hubo reemplazo ante la salida de la ayuda de Estados Unidos. Hubo un lavado de cerebro a muchos militares, ¿no?, que fueron adoctrinados en Venezuela y en Cuba, y que eran del círculo más cercano del correísmo, y que ahora sí están desperdigados por todo el Ecuador, pero están ahí. Y pues obviamente no hay... mire, es algo muy interesante. El caso Balda contiene... ya son públicos documentos que eran reservados de la CNI, investigaciones
que hicieron a personas, o sea, espionaje político, espionaje político internacional, incluso hay y poco de eso se sabe porque la información sigue clasificada. Entonces, qué complicado. Sí, y esos militares y policías activan en escuchas, en seguimientos, en hostigamientos incluso. Entonces, pues es una tarea pendiente y yo no sé, la verdad, si es que en este tiempo el presidente Lenín Moreno tenga la capacidad, ¿no? El mando como para ejercer ese cambio. El liderazgo, digamos. Exacto. Yo dudo, la verdad, o sea, dudo de que él pueda concretar ese cambio, no solamente en inteligencia, sino en muchas otras cosas, como la economía incluso, o sea, se habla de un cambio de modelo, pero vamos a cuentagotas y la gente está desesperada un poco porque le puede durar hasta 2 años. El desempleado, hay un estudio de Deloitte que dice que un 18% de los desempleados del Ecuador demoran hasta 2 años en conseguir un trabajo. Eso es asfixiante. Y encima le quieren subir el pasaje en taxis, en buses, de todo por el diésel. O sea, entonces la gente que está no viendo las noticias, el periodismo no es culpable de las malas noticias. Las malas noticias son de las autoridades. El periodismo lo que hace es reflejar esas noticias. Y ahora se refleja lo que está sucediendo. Entonces, posiblemente, tal vez estamos viendo el camino para 2 cosas. La una, o ir directo a una muerte cruzada, una asamblea constituyente o algo que haga que llegue una persona con capital político fuerte y que tome decisiones duras. O estamos yendo el nacimiento de un líder radical, con credibilidad, y que recoja todos estos malestares de la población, sin importar si es de izquierda o de derecha, pero un radical, porque la mano dura que pedía el Ecuador hace 12 años no llegó. Llegaron los de uñas largas. La mano dura todavía no llega a Ecuador. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.